como campo, un poco cultura, también seguridad, el ramo de infraestructura, que es muy importante para las entidades federativas. Y nosotros queremos compartirles y decirles que coincidimos en lo más elemental, que es la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos del pueblo de México. Y yo reiterarles a todos ustedes primero nuestro agradecimiento por recibirnos aquí, agradecerle mucho al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por recibirnos aquí, a los distintos presidentes de las comisiones que hoy nos acompañan, y acudimos con enorme respeto a solicitarles que puedan apoyarnos a las entidades federativas en este presupuesto. El presupuesto es de la Federación, el presupuesto no solo debe ser equitativo y justo, debe de ser bien aplicado en todas y cada una de nuestras entidades, con mejores programas, con mejores proyectos. La claridad en el ejercicio del presupuesto es muy importante, las reglas de operación en todos y cada uno de los programas es fundamental. Y nosotros vemos que para que las entidades federativas también podamos responder a las demandas de los ciudadanos, necesitamos trabajar juntos y en equipo. Hoy está en manos del Poder Legislativo, de todas y de todos ustedes, la oportunidad de poder hacer un análisis como lo están haciendo, responsable, serio, comprometido, para que todos y cada uno de los rubros y de los programas tengan los recursos necesarios para poder cumplir con el pueblo de México. Y yo quiero compartir con ustedes hoy que a mí me tocó 2 veces estar aquí en esta Cámara como diputado federal. Sé lo importante que son hoy más que nunca los legisladores federales, que ustedes son los que tienen una gran responsabilidad y la responsabilidad más grande en nuestro país para que los recursos lleguen a cada una de nuestras entidades federativas y se apliquen bien. Todos ustedes también hicieron campaña política, recorrieron todos sus distritos, recorrieron todos los rincones de las distintas entidades federativas y también hicieron compromisos para cumplirle a su gente y a nuestra gente. Y creo hoy, estoy convencido, que si tenemos un presupuesto federalista, porque el federalismo no solo es en el tema político, también lo debe ser en el tema económico, tener una buena distribución de los recursos y que para nosotros los gobernadores, primero es de agradecerse que nos reciban, de agradecerse que den su tiempo para poder compartir con nosotros las inquietudes que tenemos, y venimos aquí en el mayor de los respetos para pedirles que nos ayuden, que nos apoyen, que respalden a las entidades federativas y que sin lugar a dudas lo más importante hoy es tener claro que el presupuesto cada vez que llega a la Cámara puede sufrir modificaciones, puede sufrir orientaciones y reorientaciones en diferentes bolsas, en diferentes programas, siempre con la claridad de cumplir con todos y cada uno de los reglamentos, normas, transparencia en aplicación de cada uno de los recursos que otorga esta Cámara de Diputados. No me resta más que agradecerles que nos permitan escuchar, si así a bien lo tienen, diputado presidente, a algunos gobernadores que quieren hacer uso de la palabra para precisar en cada uno de los rubros de nuestra preocupación, y le entregaremos un documento que hemos trabajado, donde hemos visto la disminución en los recursos en cada uno de los programas. Así que muy agradecidos por recibirnos aquí en la Cámara de Diputados y esperemos llegar a construir buenos acuerdos y buenos consensos, porque al final del camino los que decidirán
el ejercicio del presupuesto, los recursos, son las diputadas y los diputados federales integrantes de esta legislatura. No es un tema de partidos, es un tema de trabajar juntos y en equipo, y yo públicamente hoy lo quiero decir, le agradezco a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en esta Cámara, al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a todos los presidentes de las comisiones, porque siempre nos recibieron con afecto, con apertura y con mucho respeto. Así que estamos a sus órdenes y muchas gracias por recibirnos aquí. Sí. Gobernador Fayad, por favor. Gracias, presidente. Agradecemos mucho la disposición que se tiene por parte de usted, de la directiva de la Comisión de Presupuesto, y le agradezco a cada una de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para nosotros era muy importante poder estar esta tarde unos minutos con ustedes, por razones muy sencillas que voy a tratar de resumir de la manera más eficiente. La primera de ellas es que seguramente, como la gran mayoría lo sabe y tiene en mente, ustedes habrán de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, y yo calculo que esta aprobación no va a pasar del sábado en la noche, domingo en la madrugada. Por ende, no hay tiempo ya para muchas cosas, y en el proyecto existe la preocupación fundada de compartirles una serie de reflexiones que puedan orientar la decisión que ustedes van a tomar. La primera de ellas, hace un rato le decía yo en la Conagua a la gobernadora y a los gobernadores, compartíamos una reflexión, como dijo el gobernador de Campeche, muchos hemos estado en esta Cámara, yo también estuve 2 veces, en el 2000 y en el 2009 en esta Cámara, y algo que es imperativo, categórico que sepan es que todo presupuesto que llega sufre modificaciones. O sea, el presupuesto nunca ha sido palabra de rey que no se pueda alterar. O sea, llega el presupuesto y esta soberanía pues le hace los ajustes, las observaciones, puede modificar aquellas cosas que considere prudentes. Segundo, uno refleja en el presupuesto realmente las filias y las fobias. Uno refleja en el presupuesto el rumbo de país, uno refleja en el presupuesto los sentimientos, los valores, y hay cosas que nos preocupan verdaderamente, pues porque las reducciones que estamos viendo en materia de agua, del campo, de cultura, de educación, de comunicaciones y transportes y el ramo 23, pues sí es digno de sentarnos a analizar. Yo creo que vale mucho la pena detenerse un poco, ¿no? Si somos un país que quiere reflejar el cuidado del agua, la protección a los recursos naturales, pues reflejémoslo en el presupuesto, porque si no reflejamos en el presupuesto, pues no existe. Había una máxima que seguramente entre ustedes también es muy sabida, ¿no? El afecto, el cariño, se refleja en el presupuesto, si no es que no estamos con el rubro que debemos estar, y nuestro compromiso es pues alertar que vemos una serie de reducciones muy importantes, sobre todo en estos rubros. Un país que se dice de avanzada, pues tiene que reflejarlo en el presupuesto educativo, en el presupuesto de cultura, no puede dejar el de recursos naturales y el del agua, y incluso hoy tenemos actividades culturales que han puesto a México muy alto en el mundo, como es el caso de la cinematografía, y bueno, pues recibe una trozada esta partida que sería digna de analizar. Y tercero, y que es mi consideración final, que me parece muy importante, no podemos tasar rasamente a los estados ni a los diputados. ¿Qué quiere decir esto? Si hay gobiernos estatales que hicieron mal uso de los recursos, pues que sean castigados. Lo que no puede ser es que ahora, producto de eso, pues haya un recorte generalizado por los estados, pues porque todos entonces se portan mal. Segundo, los diputados recorrieron sus distritos, traen una serie de solicitudes, necesidades. ¿A dónde las van a poner? Se tienen que poner en el presupuesto, si no, no existen. Y entonces
si se hizo mal uso de esos recursos, si hubo moches por parte de diputados, bueno, pues ojalá se busque quiénes y se les sancione, pero acabar a taza rasa con eso, pues va a implicar que tampoco ningún diputado tiene dónde etiquetar las necesidades que les plantean sus votantes. Y para nosotros este es un tema fundamental. Y cierro diciéndoles que en un esquema de federalismo, donde queremos que el federalismo avance, donde respetamos el federalismo, pues sí nos preocupa que los fondos que desaparecieron, pues son los fondos que tienen que ver con la infraestructura que etiquetamos los gobiernos de los estados. Y son dos fundamentalmente que nos llaman la atención porque son los que etiquetaban los diputados para sus entidades federativas, para proyectos de pavimentación, agua, canchas deportivas, techumbres, y los que etiquetábamos los estados para las prioridades que nosotros considerábamos fundamentales. Luego entonces la conclusión es, compañeras, compañeros, si queremos reflejarnos como un país de avanzada, que tuvimos una transición democrática, que ha sido tersa, pacífica, el siguiente paso es que demos muestra en un presupuesto equilibrado que atienda todos estos aspectos, que no recorte recursos ni al agua, ni al campo, ni a la cultura, ni a la educación, no en comunicaciones y no en el ramo 23 que tanto nos afecta. Y lo último, para el caso Hidalgo, creo que es una de las pocas entidades federativas que presentó un proyecto de gran ciencia, que es el sincrotrón. Seguramente aquí ya ahora sí se enteraron muchos de qué quiere decir el famoso término de sincrotrón, que es un acelerador de partículas que produce una de luz tan potente que permite la investigación científica de los materiales a nivel de cadenas del DNA y más profundo todavía, ¿no? Bueno, un proyecto de esta naturaleza sería verdaderamente la cuarta transformación de este país. Si damos un salto científico y tecnológico de esta naturaleza, verán cómo al país le va mucho mejor. Ojalá que contemos con su comprensión, con su ayuda, con su reflexión, con la revisión, y que estas precisiones que hemos hecho logren tener eco con ustedes, pudiéndose subsanar la mayor parte de ellas. Por su atención, muchísimas gracias. El señor gobernador de Michoacán, por favor. Muchas gracias. La T4 es el problema. Ya el micrófono sirve. Bueno, muchas gracias. Ya lo desconectaste, Alito. Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados. Agradecer, como ya lo hizo el presidente, el gobernador Alejandro Moreno, y seguro estoy, la gobernadora y los gobernadores agradecemos este espacio para platicar con ustedes. Agradecerle al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como a los presidentes de las distintas comisiones que están aquí presentes, diputadas, diputados, muchas gracias. Comenzaré diciendo que la CONAGO es un espacio plural. Concurrimos ahí las gobernadoras y gobernadores de distintas fuerzas políticas y por mucho tiempo hemos logrado construir los acuerdos por consenso. Eso no significa que literalmente estemos de acuerdo en todo, sino más bien buscamos que en los temas esenciales nuestros puntos de vista o aquello que coincida de nuestros puntos de vista transiten. Y en ese marco, decirles a las diputadas y a los diputados que quizá lo que voy a decir no corresponda con lo que piensan todas mis compañeras y compañeros gobernadores, pero yo quiero partir de un principio básico. Lo que subyace en el fondo de los problemas que hoy nos tienen aquí reunidos y que nos tienen casi cada año, es un problema de origen, de una injusta distribución de los recursos públicos. Hay una distribución injusta de la hacienda pública.
porque la fórmula 80-20 privilegia que los recursos de los contribuyentes se queden en el gobierno central. Significa que de cada peso, 80 centavos se queda el gobierno central y 20 centavos se distribuyen en estados y municipios. En esas circunstancias hace que se convierta ya en una práctica común, regular, que cada fin de año, cuando se discuten los recursos, cómo se distribuyen los recursos, es un peregrinar en esta Cámara de presidentes municipales, rectores de universidades, representantes de organismos públicos y desde luego también de gobernadoras y gobernadores. Entonces dejo en esta mesa, presidente y presidentes, compañeras, compañeros, esta inquietud porque estamos haciendo uso de una ley de coordinación fiscal obsoleta que les conviene a los gobiernos en turno. Esta es una batalla o una propuesta ya muy añeja, pero curiosamente se defiende cuando no están en el gobierno. Cuando llegan al gobierno central todos la cuidan, todos la protegen. Y no es la excepción. Yo esperaba, se lo dije al presidente López Obrador, que era la gran oportunidad de dar un paso significativo para una justicia distributiva en el país, modificando las reglas del reparto de los dineros. La ley de coordinación fiscal, que por cierto no tiene asidero constitucional y que habría que ponerle atención al tema. Esa es una solución de fondo, porque se ha dicho mucho que los presidentes municipales no tienen dinero, que los gobernadores no tienen dinero porque se lo roban o porque lo usan en cosas indebidas. Pero lo cierto es que el gobierno de la República, que se queda con la mayor parte de la hacienda pública, hoy por hoy es el más endeudado del país. Casi 11 billones de deuda pública. Y entonces, ¿qué ha servido? Que se quede el recurso público en el centro y que todos crezca la deuda pública del gobierno. Que por cierto, este gobierno en turno dijo que no habría déficit, y el presupuesto trae un déficit de 2.5%. Entonces tampoco hay congruencia con lo que se dice, con lo que se hace. Luego entonces, lo que el país necesita, compañeras diputadas, diputados, no soy quien yo para darles consejos, pero lo que se requiere de fondo es una nueva convención hacendaria para que haya una justa distribución de los recursos que pagan las mexicanas y los mexicanos y que haya equidad en la contribución, pero también en la distribución. Luego, de los temas que hoy nos convocan de manera puntual, nos preocupa evidentemente la reducción al campo. ¿Qué pasó? No que habíamos dicho que íbamos por la autosuficiencia alimentaria, ya quisiéramos siquiera seguridad alimentaria, pero una reducción del 30% al presupuesto al campo es inaceptable. Pero además eliminar las concurrencias con los estados es un foco de alto riesgo. Y lo digo aquí, que a mi izquierda está el señor presidente de la Comisión de Presupuesto, que sabe de esto. Usted encabezó luchas históricas. Nadie olvidará que usted metió caballos y burros a la Cámara de Diputados en defensa de... Los burros eran los que estaban adentro. Y yo Estaban. Y yo estaba adentro. Qué bueno. Así es que hoy el señor presidente de la Comisión de Presupuesto no puede ser incongruente. Se requiere defender el presupuesto del campo. Ahora es cuando, querido Alfonso Ramírez Cuellar, y muchos que hoy están en el gobierno, por cierto, aguerridos. Yo no he escuchado ahora a Víctor Suárez Carrera que diga algo de este golpe certero de muerte al campo, ahora no dicen nada. Pues ya están del otro lado, no es lo mismo ser borracho que cantinero, esa es una frase célebre, popular. Entonces, no debería disminuirse el presupuesto para seguridad,
medio ambiente, agua, 62% menos para agua, proyectos hidroagrícolas y proyectos de saneamiento. Esto es muy grave, compañeras, compañeros diputados, si es que así se quedara. No hay para carreteras, no hay considerado para caminos rurales, ni siquiera para mantenimiento, porque hay una disminución muy alta en el porcentaje de recursos que deberían de estar asignados para caminos rurales y para mantenimiento de las carreteras. Otra mala señal es que no haya, que se disminuya de manera grave el presupuesto hacia los programas para las mujeres. Eso seguramente lo defenderá mi compañera, pero yo me sumo a esta preocupación de que se disminuya el presupuesto a los programas de mujeres, muy equitativos en la Cámara, pero que eso no se refleja en el presupuesto. Eso también es inaceptable que sucediera así, por eso sabemos que no va a suceder así. El fondo minero, que costó mucho trabajo reformar la ley, ahora se concentra y no se distribuye a las entidades, por lo menos así viene la propuesta, a las entidades que tienen actividad minera. Por esa razón, nosotros, y agradeciendo la sensibilidad de que nos reciban, reiteramos la importancia de que esto se atienda. Y luego, les dije hace rato a mis compañeras y compañeros, no nos vayamos con la finta. Dicen que se incrementaron las participaciones y las aportaciones en la propuesta. Se aumenta en el papel, pero además es un asunto legal que está establecido en la fórmula. Pero en la práctica, si yo le resto al incremento que se tiene en las participaciones y aportaciones, le resto lo que se disminuye en todos los programas, salgo perdiendo. Es más lo que se disminuye que lo que se incrementa en el rubro de participaciones y aportaciones. De tal manera que ese es un espejismo. No es cierto que hay un incremento de esa magnitud que se ha señalado, porque además la inflación está subcalculada. Nadie garantiza que la inflación se mantenga así el año que entra y que tampoco la proyección de la recaudación corresponda con el presupuesto calculado, porque además el efecto que tenga la disminución de los ingresos por la llamada zona franca de la frontera va a tener impacto en la recaudación y en el volumen de los recursos participables. Que por cierto, no sé por qué unos mexicanos tienen que pagar menos y otros más. Ese es otro tema que habremos de revisar en los próximos días. Para terminar, diría entonces, señores diputados, que sería una muy buena señal que ustedes revisaran estos temas porque ahora está en sus manos. Sabemos, se dice en los pasillos, que hay la instrucción de no moverle una coma al presupuesto. Pues queremos ver si esta soberanía se va a someter a ese designio de que no haya ni una coma que se mueva del presupuesto. Eso sería también una mala señal, porque ya es vox populi, que hay esa instrucción de que no se mueve el presupuesto. Segundo, que es porque hay que atender las prioridades del presidente, que porque hizo compromisos de campaña, y los que estamos aquí que no teníamos compromisos de campaña, pues todos tienen o tuvieron o tienen compromisos de campaña también que cumplir. Y los recursos del presupuesto son recursos públicos, son recursos de México, son recursos del país, no son recursos del gobierno del presidente. De tal manera tiene que haber una distribución lo mayor objetiva posible para que esto atienda las demandas del país y los distintos sectores que hoy demandan ser atendidos. Termino entonces reiterando, presidente Ramírez Cuéllar, la disposición para recibirnos y haciendo votos porque las reflexiones
tengan algún eco. Algunos nos dicen que somos ilusos, que a estas alturas ni Dios lo cambia, pero apelamos a la sensibilidad y al compromiso de ustedes como representantes populares. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, señor gobernador. Después de las exultantes palabras del gobernador de Michoacán, tiene la palabra el gobernador Corral. Muchas gracias. Gobernador, hay varios auxiliares de diputados o de gobernadores o de funcionarios, pero quisiéramos que permitieran a el presidente de la Comisión de Pesca, diputado federal Max, a la licenciada Soledad, representante del gobierno del Estado de México, que si por favor le pueden dar oportunidad de que ocupen un lugar en esta mesa. Muchas gracias. Gobernador Corral. Bueno, en primer lugar agradecerles que nos reciban esta tarde aquí en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de los Diputados. Saludo a Alfonso Ramírez Cuellar, quien está al frente de esta comisión y de este reto extraordinario que significa escuchar a todas las partes que componen la federación. Aquí ya bien se dijo que el presupuesto no es del gobierno de la República, es de la federación, y los estados somos los integrantes de la federación. Si ya de suyo la distribución del 80-20 es injusta, inequitativa, desfasada absolutamente de la realidad, la proporción de casi 90-10 que este presupuesto formula en términos de distribución de los recursos federales es una amenaza al federalismo y significaría, así lo digo, una de las mayores regresiones en materia de coordinación fiscal. La última convención nacional hacendaria que conoció el país fue en la década de los 40. Ahí está fundamentalmente los elementos más importantes del pacto federal y de la suspensión que las entidades federativas hicimos de una serie de imposiciones fiscales. Esa convención hacendaria prácticamente permanece igual. Solo fue modificada en la fórmula de coordinación fiscal